Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿nos podría dar a conocer la cuenta? Sí, señor presidente, se han recibido, como es habitual, oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados a arriendos de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para actividades propias de las mismas. Por otra parte, en sesión del Senado el día 9 de mayo pasado, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión, proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la tipificación y sanción del delito de loteo irregular. Esa es la cuenta, señor presidente. Colegas parlamentarias, senadoras, sobre la cuenta. Señor secretario, lo último que mencionó en la cuenta se refería al proyecto de ley que se... Sí, es un proyecto de ley. ¿Otro? Sí, es un proyecto de ley del que se dio cuenta sobre el delito de loteo que pasó a esta comisión. ¿Qué pasó? Pasó a esta comisión, sí. Es un proyecto, una moción Viene de la Cámara de Diputados, de efectivamente. la Cámara de Diputados. ¿Fue aprobada en la Cámara de Diputados? Sí, Gracias. así es. Ya. Sobre la cuenta, no hay opiniones, puntos No. varios. No. Correcto. Entonces vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores señores Rincón, Gatica, Sandoval y Walker, y el ex senador Elizalde, que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal en los casos que se indican. Está invitado hoy día a esta sesión la señora Janet Tapia, asesora legislativa, y el arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, don Ricardo Leñam. Señor secretario, el señor secretario va a explicar, de acuerdo a la última reunión, yo quiero establecer en primer lugar de que hoy día vamos a trabajar este proyecto de ley hasta las 10:15, 10:15, de manera bastante taxativa, porque a esa hora vamos a tener una audiencia por Zoom con el señor director general de Carabineros, a petición de la senadora Gatica, en una temática relacionada al tema habitacional de los funcionarios, tengo entendido, de la repartición. Por lo tanto, le vamos a pedir al señor secretario que nos explique. No olvidemos que la semana pasada tuvimos no una discusión, pero sí algunas diferencias en relación a cómo abordar la temática, por cuanto el Ejecutivo envió una serie de elementos que quería ser incorporados en este proyecto de ley, y nosotros establecimos de que muchos de esos elementos no estaban contemplados en la matriz original del proyecto, y por lo tanto sí va a ser un trabajo entre el Ministerio y la Secretaría de la Comisión para poder tener una propuesta. Y eso es lo que el señor secretario hoy día nos dará a conocer. Así es, señor presidente. En sus tablets tienen el comparado donde está consignada la propuesta en la columna del lado derecho, dice propuesta de texto sustitutivo del Ejecutivo. La propuesta de texto sustitutivo expresa los acuerdos básicos referidos a la extensión de los plazos de vigencia de los diversos títulos de la ley 20.898, recogiendo además aquellas enmiendas planteadas por el MIMBU, que solo significan precisiones técnicas dentro de la matriz de la moción, que están orientadas a facilitar la aplicación de los procedimientos especiales de regularización de viviendas y edificaciones de que se trata. Respecto de los plazos de vigencia, se contempla lo siguiente: no consultar la prórroga del título primero sobre regularización de viviendas, ya que fue recientemente aprobada en la ley 21.558 hasta el 31 de diciembre de 2025, que es lo que se había acordado en principio orientarse en ese sentido. Además, ampliar la vigencia del título segundo sobre regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social hasta la fecha prevista para el título primero. Como decía, eso es el 31 de diciembre de 2025, que también se adelantó que la idea del Ejecutivo precisamente es que si es que se legislaba, ese era un punto a respaldar. Por otro lado, eliminar por innecesaria la prórroga del título tercero, esto es regularización de viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010. Asimismo, trasladar el artículo transitorio propuesto, que precisa que el plazo solo se aplica como límite al ingreso de solicitudes,
pero no obsta a que la tramitación continúe. Como artículo 17 de la Ley 20.898, pues es un contenido de aplicación general. Ahora bien, adicionalmente se recogieron algunas precisiones técnicas que apuntan a los siguientes objetivos. Remarcar que en el caso del título primero, como consecuencia de la aplicación del procedimiento, los permisos de edificación y de recepción definitiva se obtendrán en forma simultánea. Eso está en la página 1, por si lo quieren ver. Después, aclarar la terminología del título primero, esto es una cosa meramente técnica, consignando que los baños y cocina son parte de la superficie edificada, pero no integran la superficie habitable. Eso es solo una precisión en el artículo para aclararlo, porque la redacción no era del todo clara. Eso está en la página 2 y en la página 9, que abordan esa materia en dos ámbitos. Después, disponer que los solicitantes aporten el formulario único de estadísticas de edificación o el certificado de su ingreso electrónico, y en el caso de regularizaciones financiadas con subsidios, el certificado que los acredite. Esto es una cosa de estadística, nada más. Páginas 8 y 13. Y, finalmente, actualizar la referencia a la ley sobre copropiedad inmobiliaria, que se establecía la ley 19.537, y dejar claro que es la ley 21.442, que es la nueva ley sobre copropiedad inmobiliaria. Eso, señor presidente, la explicación de la propuesta final. Como les decía, respecto de los puntos que venían en la moción, el punto 1, artículo único número 1, quedaría de lado porque ya fue resuelto por la ley 21.558. El punto 2, que decía relación con la ampliación de la regularización de edificaciones destinadas a microempresas, se acogería con la misma fecha. Se eliminaría lo relacionado con la regulación de viviendas financiadas con subsidios del 27 de febrero y se traslada al transitorio como un artículo permanente. Eso es, señor presidente, la explicación de la propuesta, que, como usted decía, vimos con el Ejecutivo. Le otorgo la palabra al Ejecutivo si quiere agregar alguna cosa, si hay algún elemento, señora Janet, señor arquitecto, jefe de la división, que quieran agregar. Buenos días. Buenos días, senadores, senadoras, a todos. La verdad es que hemos estado trabajando, tal como lo dijo el secretario de la comisión, desde el martes pasado, y hemos concordado este texto, así que estamos plenamente de acuerdo con él. Muchas gracias. La verdad es que nosotros efectivamente realizamos ese trabajo y el Ejecutivo estuvo en esa línea, porque primero había traído una propuesta que contenía diversas modificaciones, después esa misma propuesta la acotó y nosotros, en definitiva, acotamos esa propuesta y vimos solamente aquellas precisiones meramente técnicas que están orientadas a facilitar la aplicación de los procedimientos, y no es más que eso, y se dejó fuera todo aquello que realmente no cabía claramente dentro de las matrices, fundamentalmente aspectos como accesibilidad universal, aporte al espacio público. ¿Cómo operamos a Presidente, continuación? quiero recordar que, como se trata de un artículo único, cabe votar en general y en particular. Correcto. Primero cabría votar en general, esto Correcto. es aprobando la idea de legislar, y posteriormente, como se ha hecho en otras oportunidades, Ya. recabar el acuerdo de las señoras y señores senadores para Votar en pronunciarse en particular, pero respecto del texto, de la propuesta de texto sustitutivo, toda vez que esta contempla aquello que venía en la moción, y ya sea en términos afirmativos o negativos, y como lo expliqué recién, y estas otras ¿Y si precisiones. hay algo, si hay algo en particular respecto a lo cual no estés de acuerdo? Bueno, en ese caso, como digo, primero habría que aprobar en general, Sí, sí, ¿no es sí, cierto? lo Y entiendo. después, si es que no se quiere votar en paquete todo, habría que ir votando punto por punto.
No, no son No, indicaciones. no, lo que pasa es que esto es una propuesta en base a la cual se va a realizar, si es que ustedes Es no una acuerdan, propuesta que incorpora la algunos discusión en elementos que sí particular. tenían alguna vinculación con la idea matriz del proyecto. Entonces, ¿habría acuerdo en votar en paquete, senadora? Presidente, solo una pregunta. El punto de las empresas, microempresas inofensivas, ¿cómo quedó? Perdón, si lo puede repetir. Solamente que, como usted recordará, al principio el Ejecutivo dijo que, bueno, esa era una materia que podía respaldarse y lo que se hizo fue asimilar solamente la prórroga, el plazo de duración, con lo establecido en el artículo primero del título primero, relacionado con regulación de viviendas, de manera que ambos casos, regularizaciones de vivienda y de microempresas inofensivas o equipamiento social, quedan prorrogadas, ¿no es cierto? Bueno, la primera ya está hasta el 31 de diciembre de 2025, porque aquí se establece que se va a estar Se homologan al las dos plazo, prórrogas. exacto, al plazo señalado en el artículo primero, de manera que ya quedan amarrados esto. Por si hay nuevas leyes del mono, ya eso ya está amarrado. Procedamos entonces, señor presidente, a votar en general el proyecto. Solicito que pida la votación de los senadores sobre el proyecto en cuestión en general. Perfecto. Entonces, perdón, presidente, ¿habría acuerdo para realizar la votación en general y particular respecto, bueno, la idea matriz es la misma, respecto a la discusión particular del texto sustitutivo? ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Bien, presidente. Entonces correspondería votar, si ustedes estiman, en general y en particular en paquete, o quiere votar. No, aparte porque Perfecto. pueden haber algunas Muy bien. consultas. Votación en general, señora Gatica, señora Pascual, A favor. señor Sandoval, presidente. A favor. Muy bien, entonces estaría aprobado en general unánimemente. Y, señor presidente, ahora correspondería la discusión particular y votación particular respecto, como decía, como ustedes acordaron, del texto sustitutivo. No, a mí me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera ayudar un poquito para más que nada, para clarificar cuáles son los elementos que a su juicio, según el Ejecutivo, son los que se complementan el proyecto en su idea matriz, en sus ideas generales. Señora Yanet. Presidente, si me permite, nosotros creemos que todo lo que está señalado acá, efectivamente, como son algunas cosas, son precisiones de carácter formal o adecuación técnica a las normas vigentes, estarían dentro de las competencias que tiene la Secretaría para hacer ese tipo de adecuaciones y por lo tanto cabrían dentro de las ideas matrices. Ahora, tal como expresó el secretario, el proyecto está quedando súper sencillo. En el artículo primero, solo se está agregando que el permiso de edificación y la recepción definitiva se puede obtener en forma simultánea. Y lo que venía originalmente en el proyecto, que era la prórroga del plazo, no se considera porque ya a raíz de la ley miscelánea se aprobó una prórroga de la ley hasta el 31 de diciembre del 2025, y si se aprobara lo que viene propuesto significaría que, por el contrario, en vez de ampliarse se está disminuyendo el plazo. También en el mismo artículo había una norma que está en la segunda página del comparado, que dice que la exigencia cuarta decía que la vivienda tenía que tener una superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocinas, no excedan de los 90 metros cuadrados. Esto es una cosa bien técnica, pero lo estamos cambiando por superficie edificada, porque los baños y las cocinas son superficie edificada, pero no son considerados, de acuerdo con la ordenanza, habitables. Y por lo tanto, había una imprecisión en decir cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, por eso se reemplaza por superficie edificada, que como les digo es una cosa muy formal y que ha generado bastante controversia, fundamentalmente para los profesionales que efectúan las regularizaciones y una discusión permanente con los dones. Luego en la página 8
en la página 8 del comparado, nosotros habíamos solicitado por razones estadísticas, porque nos permite saber cuántos son efectivamente los permisos de edificación que se otorgan anualmente, y es un tema que lleva el INE, que es básicamente que se pudiera agregar el formulario único de edificación, que en el caso de la ley, en general de las leyes de regularizaciones no están consideradas. Entonces eso hace que la estadística no sea exacta. Y lo otro que, como se acotó no es que se haya acotado, sino que se permite que en el caso de las viviendas que se regularizan y que están en el programa de mejoramiento y ampliación de bienes, en ese evento hay una norma excepcional en la ley miscelánea que permite que sean de mayor superficie o de mayor valor, siempre y cuando tengan subsidio. Por lo tanto, se está agregando como exigencia que en ese evento se entregue copia del certificado de subsidio. Luego, en la página 9, respecto de el título segundo, que es el de microempresas, se está agregando la misma precisión de los recintos habitables, baño y cocina, que se reemplaza por superficie edificada. Luego, en la página 11, lo que señaló el secretario, que aquí se ha producido que en ocasiones se han ampliado el título 1, en otras el título 2, en otras el título 3, el plazo de vigencia, y han quedado los plazos absolutamente desconectados. Entonces, para evitar eso, por si eventualmente, como dice mi mamá, ni Dios lo quiera, se volviera a tratar de ampliar este título, se está ligando con el título primero, vale decir, en vez de ponerse un plazo en años, se dice en el mismo plazo que señala el artículo primero, para que en el fondo queden homologados todos los plazos de la ley. Después tenemos que en la página 13 nuevamente se agrega para la regularización de microempresa el formulario único de estadística de edificación o certificado de ingreso electrónico de dicho formulario. Y en la página 14 y 15 tenemos dos referencias a la ley de copropiedad inmobiliaria, que era la 19.537 y actualmente la 21.442. Y finalmente el artículo transitorio, lo que está incorporado en otras leyes de regularizaciones, de hecho en la miscelánea, que es que los plazos de vigencia de la ley están referidos a la fecha de ingreso de la totalidad de los antecedentes y no a la fecha en que el director de obras otorga la regularización. Eso es todo, presidente, lo que viene contenido en la ley, y como ya señalamos, nosotros estamos de acuerdo en la propia. Muchas gracias, señora Janet. Tiene la palabra la senadora señora Pascual. Gracias, presidente. Quería preguntar por su intermedio a la señora Janet si acaso el reemplazo que se hace en la página 2, el numeral 4 del artículo 1, de la frase cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, se reemplaza por superficie edificada, que no exceda los 90 metros, y ahí continúa tal cual como venía el artículo. Si ese cambio, yo entiendo absolutamente la precisión, digamos, lo que me preocupa saber es si acaso ese cambio no haría mayormente restrictivo, digamos, la regularización para algunas viviendas. Eso si acaso tienen algún cálculo estimativo, digamos, si acaso hubiera alguna situación que anteriormente, producto de la no precisión de la redacción del numeral, pudiera haberse visto acogida y con esta nueva redacción queda absolutamente descartada. Eso es un poco la pregunta. Senadora, senadora, la verdad es que no, porque la frase que está actualmente dice tener una superficie edificada cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina,
no exceda de 90 metros cuadrados. Entonces, en el fondo siguen estando los mismos 90 metros cuadrados, lo único que nosotros estamos diciendo es que sea superficie edificada, porque lo que no es correcto es decir que los baños y la cocina, en la frase actual aparece como si fueran habitables, porque dice recinto habitable incluido baño y cocina, y debió haber dicho siempre superficie edificada, que incluye obviamente los baños y cocina. Senadora. Disculpe, es que entonces lo que se reemplaza es cuyos recintos habitables. Es que aquí dice que lo que se reemplaza es la frase que va desde cuyos recintos habitables, coma, incluidos baño y cocina, coma, se reemplaza por la expresión edificada que. Por lo tanto, yo solo de comprensión de lectura entiendo que sería, en vez de decir tener una superficie cuyos recintos habitables, coma, incluidos baños y cocina, no exceda de 90 metros cuadrados, o ahora sería tener una superficie edificada que no exceda los 90 metros cuadrados. Exacto, o sea, por eso digo. Exacto, Entonces, exactamente. ya. ¿Algún otro colega senador que quiera intervenir sobre este punto? Senadora Gatica. Señor secretario, entonces, dado que no hay mayores aprehensiones, apreciaciones diversas sobre el punto, yo le solicito que usted pida la votación en particular, como paquete. Disculpe, Sí. presidente, Señora Janet. solo una precisión. Si pudiéramos poner donde aparece el certificado de subsidio, que es copia del certificado, porque no va a entregar a la dirección de obra el certificado original. Claro, ahí en la letra F. Es el numeral 2, que está en la Sí, página 8. Claro, Sí. letra F, que, ¿no es cierto?, diría copia del Sí. certificado. Claro. Entonces, con esa, señor presidente, entonces someteríamos en bloque a votación en particular la propuesta de texto sustitutivo con esa pequeña enmienda de copia del certificado. Senadora, señora Gatica, A favor. senadora, señora Pascual, A favor. senador señor Sandoval. A favor, señor secretario. Señor presidente. A favor, señor secretario. Entonces aprobado unánimemente, en particular con esa enmienda, señor presidente. Se aprueba entonces en general y en particular con la enmienda que ya ha sido aludida por el señor secretario. Perdón, sí, hay una duda. Janet, perdón. No, es copia del certificado. Sí, es copia del certificado. Porque está en la letra E, ¿no es cierto? Dice formulario único, ese formulario es el que está. Es copia del certificado, ¿no es cierto, don Ricardo? Sí, Janet, perdón, es copia del certificado de subsidio, ¿verdad? Sí, es copia del certificado. Perfecto. Sí, así es. Se entiende entonces que ya ha sido aprobado este proyecto. Le damos las gracias al Ejecutivo también por los esfuerzos que se hicieron en articular, ¿no es cierto?, un buen texto. Así que el proyecto en estos momentos queda en condiciones de pasar a la sala del Senado. Como tenemos algunos minutos, antes del punto 2 de la tabla, quisiera proponer que pudiésemos discutir unos 10 minutos la situación respecto al proyecto, que nos pudiese informar el señor secretario, la situación respecto al proyecto de ley que nosotros presentamos en algún momento con el senador Sandoval cuando presidía la comisión, que tiene que ver con el tema de parcelaciones. ¿Esto por qué? Porque las declaraciones que saca el ministro de Agricultura en los últimos días, no sé si todos los colegas las han podido leer, son bastante, yo diría, delicadas desde mi punto de vista. O sea, él habla de la presentación de un proyecto de ley, me refiero al señor
ministro de Agricultura Valenzuela, y en esto me gustaría que pusiera atención también la querida colega Gatica, porque de una u otra manera nos genera un impacto de manera directa. El ministro está hablando de un proyecto de ley, después de que aquí unánimemente fue rechazado este tema de las 5 hectáreas, de un proyecto de ley de 2 hectáreas. Y de verdad que yo siento dos, como mínimo para poder... No, dos. Pero, senadora Pascual, yo quiero decirle que, por ejemplo, hoy día, en cualquier comuna del sur, yo no sé cuál es la realidad del centro, pero en cualquier comuna del sur, una parcela que costaba de 5.000 metros cuadrados, 20 millones hace 5 o 7 años atrás, hoy día cuesta sobre 80, 100 millones de pesos. Una parcela de 5.000 metros, estamos hablando de lo que el ministro está planteando, algo de 20.000 metros cuadrados. O sea, eso lo hace aún más discriminatorio. Yo puedo compartir la esencia de lo que él plantea, en el sentido de, él ha dicho, ¿no es cierto?, que el tema de terrenos para uso agrícola, eso lo podemos compartir, podemos discutirlo, pero yo quisiera someter a opinión de usted cómo podemos abordar esto, porque de una u otra manera él pasa por sobre un proyecto de ley que nosotros presentamos acá de una manera muy violenta. Hace una reunión que a mí me invitaron 48 horas antes, la reunión del jueves pasado que tuvo, no sé si ustedes fueron invitados, en el ministerio hubo un encuentro sobre este tema de parcelaciones de carácter nacional. A mí me invitaron como presidente de la comisión 48 horas antes. Yo obviamente estaba en mi distrito, ese fue el objetivo sin lugar a dudas del ministro, pero yo creo que este es un tema que no podemos dejarlo pasar porque es bastante delicado y sería bueno, creo yo, que lo pudiésemos invitar para conversar con él, porque de una u otra manera igual es bueno que no nos informe por la prensa, sino que nos diga en la comisión qué es lo que está pensando. Legítimamente puede ser el Ejecutivo, pero que lo diga acá. Presidente, yo absolutamente comparto la aprehensión en la región de Aysén, y aquí hemos tenido alcaldes también de nuestra región. Yo creo que se requiere una relación y una vinculación incluso comunicacional distinta. Yo al ministro de Agricultura ha tenido toda la disposición de conversar, de dialogar, de tratar. El gobierno levantó un ciclo de encuestaje, de opinión, ¿verdad?, que terminó a fines del año recién pasado. Y este compromiso de parcelaciones es una situación que nos afecta a todos en el territorio. Pero como aquí han habido también diversas exposiciones, yo participé en el periodo anterior a raíz de las propuestas que quería hacer el Ejecutivo cuando se planteó este proyecto de las 5 hectáreas. Proyecto que, dicho sea de paso, el propio ministro Montes señaló aquí en esta misma sala que él habría retirado la firma de ese proyecto si hubiese estado en ejercicio. Pero como no lo podía hacer, tenía que asumir el hecho que había hecho, pero que no estaban absolutamente de acuerdo con la idea. Y de hecho aquí en esta comisión rechazamos prácticamente, salvo con la abstención de la senadora Gatica, rechazamos ese proyecto que venía de Agricultura. Por eso yo creo que la necesidad de generar un diálogo lo más fluido posible, yo no entiendo por qué el ministro de Agricultura, que es muy locuaz, ¿verdad?, cuando quiere expresar situaciones, no genera este puente directo si al final de cuentas vamos a resolver nosotros una buena parte de este tema. Yo no sé por dónde entrar, capaz que lo quieran meter por Agricultura. Bueno, sería un error, nuevamente un error, porque esto evidentemente tiene un impacto territorial, tiene un impacto más allá del tema agrícola, de lo que es el cambio, eventuales cambios de uso del suelo, que yo creo que por lo demás, presidente, tenemos que asumir esa realidad. Hay una zona suburbana o periurbana que no se le puede tenemos que reconocer que hay una realidad espacial que está existente, que hay que ordenar, sí, que hay que regular, sí, y que hay que resolver, sí. Y para eso es absurdo que no exista un diálogo. Y aquí, Janet, tú has sido, perdón, presidente, por su intermedio, particularmente activa cuando hemos querido llegar a acuerdos. Mientras más diálogo, mientras más conversemos, mientras más puntos de encuentro tenemos, la tramitación y los procedimientos resultan bastante más fluidos y hemos tenido experiencia en proyectos súper complejos. El que acabamos de aprobar, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar el proyecto de integración social? Otro proyecto súper complejo, la ley miscelánea, la ley de copropiedad. O sea, estamos hablando de leyes realmente relevantes, que es el mejor camino y lo sabe el Ministerio. Y Janet, tú has sido impulsora de este tipo de diálogos, que es la mejor forma de llegar a un encuentro. Pero por la prensa
o sin consulta, sin una información previa. Si usted como presidente de la comisión lo invitan con 48 horas a una zona en que uno está evidentemente en las regiones, y más que somos nosotros regiones, evidentemente que es un poco despropósito y una mala señal que hace el ministro de Agricultura, presidente. Sí, el mejor ejemplo es que, por ejemplo, al tiro, senadora, lo que dice el senador Sandoval tiene toda la razón. Yo recuerdo que en la ley miscelánea hubo un punto que fue bastante álgido, que el ministro manifestó en primer lugar que no iba a haber ninguna disposición, por ejemplo, para ampliar, ¿se acuerdan ustedes?, hasta el 31 de abril la presentación de proyectos por parte de las empresas, y eso permitió ingresar. Señora Yanet, ¿hay alguna estadística de cuánto ingresó de proyectos sujetos a esta, ¿cómo era que se llama el concepto? El IMIP. Exacto, exacto. ¿Tienen alguna estadística de cuánto significó? Porque a mí me contaron, por lo menos en mi región, que muchos proyectos fueron, en mi región y en todo el país, presentados. ¿Todavía no tienen una estadística como ministerio? No, no, presidente. Ya. Voy a consultar porque lo Para tenemos que ver con las Ya, direcciones de obra ya, para y que más. para que nos informe. Porque eso es una clara demostración de que hubo diálogo. Que el ministro igual se abrió a escuchar y que hubo una apertura en una materia que era de alta sensibilidad. Senadora Gatica tiene la palabra. Gracias, presidente. En realidad yo me sumo a la propuesta que usted acaba de plantear de poder invitar al ministro de Agricultura para que lo conversemos acá. Si ya yo creo que no estamos para decirnos las cosas en la prensa, siendo que el punto de conversación es precisamente aquí. Si ellos tienen otra propuesta e insisten con tener que aumentar las brechas sociales y solamente dar la opción de quizás tener mejor calidad de vida a través de una parcela a aquellas familias que sí cuentan con recursos y cerrarle la puerta a una clase media que sí también quiere salir adelante, pero que directamente por temas de lucas no podría si se llevara a cabo esta propuesta que el ministro de Agricultura está planteando. Yo creo que es importante que lo conversemos acá y creo que el énfasis que tenemos que hacer es cómo resolvemos la situación de los loteos irregulares y al fin y al cabo ese es el gran problema que existe hoy día. El problema no está en las parcelaciones que hoy día la Ley General de Urbanismo y Construcción te permite, que son las parcelas de media hectárea, en donde se pueden construir máximo 2 viviendas. Hoy día el problema está en las ventas de acciones y derechos, hoy día el problema está situado específicamente ahí. Entonces, yo de verdad que no entiendo esa lógica de por un lado, y es comprensible, por un lado, cuidar nuestro entorno, cuidar los APR, cuidar nuestro medio ambiente, pero eso no significa cerrarle la puerta a poder entregar calidad de vida a familias que hoy día tienen el derecho también. Así que yo por lo menos me sumo a esa moción, presidente, y espero que lo podamos conversar directamente aquí de cara con el ministro de Agricultura. Muchas gracias, senadora. El tema, al tiro de senadora Pascual, el tema no solo es adquirir, sino que después es mantener. Ya mantener media hectárea es tremendamente costoso para cualquier familia. Senadora Pascual. Sí, yo quisiera solicitar, presidente, si es, además de la invitación al ministro, que nosotros pudiéramos hacer la solicitud a él y, por supuesto, también refrendarlo en la sala, que de ingresar un proyecto en esta materia pueda ser trabajado en comisiones unidas de vivienda y agricultura, y no, primero, no por separado, en caso que igual la pidiéramos, y no que quedara solo exclusivamente en agricultura. Entonces me parece que es mejor de una vez por todas colocar ambos enfoques, ambas miradas, si es que hay alguna disonancia en una tramitación conjunta. No sé si le parece. A mí me parece muy bien, pero yo debo recordar, él no ha dicho solo agricultura, ha dicho por separado. Agricultura y vivienda por separado, eso es lo que yo entendí de sus declaraciones. Sí, podría ser eso. No olvidemos que la Comisión de Agricultura, de manera unánime, del periodo anterior, aprobó unánimemente las 5 hectáreas. Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema que me parece súper bien la apreciación de la senadora, que es un tema a discutir muy profundamente y por lo tanto vamos a invitar al señor ministro para que conversemos sobre esta temática en la próxima, cuando volvamos de semana de distrito, y preguntarle al señor secretario sobre lo mismo, ¿cómo quedamos nosotros en el proyecto que presentamos? ¿En qué? Presidente, fundamentalmente hay 2 proyectos sobre la materia que están en la sala. Uno, que es el que aludía recién usted, señor presidente, el senador señor Sandoval,
que se rechazó en general, con la sola abstención de la senadora Gatica, como apuntaba don David. Ese está en la sala, está aprobado por Agricultura. Es el 5. Exacto. ¿Y ese por qué nunca ha sido visto en la sala? No lo logro comprender. No sé. Hay un sí, proyecto de una claro. comisión que lo aprueba 5-0 y el mismo proyecto, la Claro. Comisión de Vivienda, lo rechaza. Claro. Está, en algún minuto lo pusieron en tabla, pero después no lo volvieron ¿Podemos? a poner. ¿Ah? Claro. Y podemos como comisión pedir que sea puesto, porque igual va a ser bueno que se dé esa discusión. O sea, Se rechaza el tiro. Claro, o sea, claro, Porque la, ahí- la comisión podría solicitar, ¿no es cierto?, que se ponga en tabla ese proyecto. Ahora, también está el otro proyecto, que es el que regula todo el sistema, y que ese sí fue aprobado, que es el que refundía diversas iniciativas. Claro, o sea, que es, en el fondo es una señal hacia la fórmula de regulación. Entonces están esos dos proyectos en la tabla. ¿Mm? No, sí, Acá. claro, acá. ¿Cuál Ese, claro, claro. Exacto, fusionó 3 mociones y en el fondo busca regular. de eso estaba preguntando yo. Claro, busca regular. Pero son dos proyectos distintos. El que aumentaba Sí. 5, que ese está rechazado por esta comisión, aprobado por Agricultura, exactamente, y el otro que está aprobado por esta comisión. En ambos casos están en la tabla del Senado, pero alguna vez, como Pero- le digo, se puso solo el que rechazó esta comisión, pero después salió y no se vio. Yo voy a conversar, si ustedes me autorizan, voy a conversar con el presidente para que podamos Claro, y- incorporar, porque igual va a ser bueno que se dé la discusión. Claro. No, sin duda, por un paso previo, porque está ahí. Claro. Además, esas mociones hay que pronunciarse en algún momento. Por supuesto. Exacto. Y claro, usted puede hablar al presidente para que los comités lo acuerden. Claro. Y yo el acuerdo, yo por lo menos se lo respaldaría, si de comisión, si usted gusta requerir ese planteamiento a la mesa. Eso es lo que estoy pidiendo, si lo vamos a pedir para hacer esa discusión y cerrar ese capítulo. Ahora, el segundo proyecto que usted habla no soluciona tampoco No. más que- O sea, más- es una propuesta que busca más bien Generar los caminos. entablar, ¿no es cierto?, el diálogo para buscar, acordándose que el Ejecutivo en su minuto planteó que iba a presentar un proyecto que buscara solucionar esto. Entonces, Correcto. esa moción, esas 3 mociones, en el fondo, es como un inicio, Bueno, este es pero no es más que eso. lo que nos anunció el ministro. Presidente, yo recuerdo la segunda etapa, porque estuvimos en una reunión en el Ministerio de la Vivienda, con las comisiones de Agricultura y Vivienda, cuando se trató este tema. Cuando nos plantean los caminos que el Ejecutivo en ese minuto veía. Estaba Janet, me parece, en esa reunión, si no recuerda Janet, y se hablaba donde el Ejecutivo planteaba una idea de congelar estas subdivisiones, ¿ya? Durante una cantidad como de 5 años, o 4 años, no, 4 años creo que era, ¿ya? Después dijimos nosotros sería imposible, no vamos a estar como la ley del mono, además una situación que hay que asumirlo. Después el Ejecutivo planteaba reducirla a 2 hectáreas. Ya, o sea, no, perdón, a 2 años la suspensión, y tampoco no hubo piso político. A raíz de eso surgieron estas mociones para un poco poner presión también, entendiendo que era un proyecto que necesariamente tenía que pasar, ¿verdad?, también con la complacencia del Ejecutivo en su planteamiento. Pero más que nada para poner presión. ¿En qué concluyó en definitiva? Que esto lo toma, ¿verdad? Se hace este encuentro, esta opinión, entiendo que se hace hasta el 31 de diciembre por parte del Ministerio de la... No sé si está radicado en Vivienda o en Agricultura, Janet, esa encuesta que se hizo a nivel nacional de opinión, y ahí quedamos nosotros con ese detalle pendiente. Y el proyecto y las mociones apuntan un poco, presidente, usted también lo firmamos, acuérdese. Sí. Más que nada ponerle un poquito de presión al tema, porque la realidad está superando los tiempos que tenemos nosotros. Ya, por lo tanto, se aprueba, ¿no es cierto?, la invitación, y yo también recojo el hecho de que me autoricen ustedes para que pueda conversar con el presidente para ver el proyecto de las 5 hectáreas, el primer proyecto. Claro. Vivienda, agricultura, como dijo. Aprobamos también la propuesta de la senadora Pascual, en el sentido de que sean comisiones unidas. Yo creo que va a ser mucho mejor. Acuérdese, presidente, de que incluso ese proyecto llegó a la sala. O sea, si no lo paramos, no lo mandamos, o sea, se habría votado en ese minuto, se entró para votarse. Fue cuando pedimos que entrara a la comisión de vivienda ese proyecto. Ya, voy a suspender un minuto para que
podamos ver si ya tenemos al director general. Suspendo la sesión un minuto. Recording stopped. Por favor, reconectar informática, muchas gracias. Recording in progress. Queremos, en segundo lugar de la tabla, queremos en primer lugar agradecerle muy sinceramente al director general de Carabineros, el señor Ricardo Yáñez, enviarle un cariñoso saludo desde acá a la comisión, con el objeto obviamente de poder agradecer su participación en esta conversación respecto a una petición realizada por la senadora señora Gatica para que podamos, ¿no es cierto?, ver, analizar por parte de la institución de Carabineros los requerimientos que ha hecho la senadora. Yo le pediría primero saludarlo, señor director general, don Ricardo Yáñez, saludarlo con mucho aprecio. Y primero yo le voy a pedir a la senadora Gatica que nos dé una breve introducción respecto al marco de por qué genera la petición en particular, y después obviamente le vamos a dar al señor director general la posibilidad de que pueda exponer. Muy buenos días, señor director general, de parte de todos los miembros de la Comisión de Vivienda del Senado. Señor presidente, muy buenos días. Agradezco la invitación y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Para nosotros una tremenda oportunidad hoy día poder participar de esta. Y gracias por los saludos a nombre de todos los carabineros que están desplegados a lo largo de Chile hoy día entregando seguridad a nuestros compatriotas. Muchas gracias, señor director general. Senadora Gatica, tiene usted la palabra. Sí, muy breve, presidente. Bueno, primero darle las gracias a mis colegas por la buena disposición de poder aceptar esta propuesta de escuchar al director general de Carabineros y más que nada escucharlos porque yo tuve la oportunidad de reunirme con él me planteó varias demandas que tienen hoy día los funcionarios de la institución y dentro de las demandas está específicamente la situación habitacional que viven muchos de ellos por el tema de los traslados, por el tema de cuál realmente es esta garantía, ¿cierto?, que se le entrega desde el Estado a funcionarios que al fin y al cabo lo que hacen es protegernos, arriesgar sus vidas por nosotros, y de qué forma también el Estado en materia o en medida de recompensa puede también entregar una mejor herramienta o un mejor incentivo a aquellos funcionarios. Eso, presidente, y muchísimas gracias, colegas, por aceptar esta propuesta y por escuchar hoy día al director general. Sí, Saludos, director. Nos parece muy, muy interesante la temática. También nos acompaña la señora jefa del Departamento de Sectores Medios de la División de la Política Habitacional, la señora Claudia Castillo, quien la vemos ahí en pantalla también, a quien también le vamos a dar la palabra a continuación del señor director general de Carabineros. Don Ricardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Me acompaña el director de Bienestar de Carabineros. Quiero agradecer por su intermedio a la diputada por darnos esta oportunidad. Creo que el tema habitacional en la institución es una problemática que impacta fuertemente no solamente en la calidad de vida de nuestros funcionarios, sino que también de sus familias y obviamente también genera algunos trastornos desde el punto de vista de la operacionalización que tenemos que hacer de nuestro despliegue de nuestros carabineros a nivel nacional. Solamente contarles que nosotros como institución tenemos 6.007 viviendas que están asignadas para poder satisfacer la demanda de cerca de 60.000 carabineros a lo largo del país en materia habitacional. Algunas de ellas son fiscales, son 2.738 a nivel nacional. Algunas son de la Dirección de Bienestar de Carabineros, son 1.394. Otras corresponden a la Mutualidad de Carabineros, que son 1.623 y que se encuentran bajo la administración de la Dirección de Bienestar. Tenemos 148 en comodato que han sido entregadas por particularmente una empresa por Codelco en zonas donde existen grandes minerales que son entregadas para el personal que trabaja en esa zona. Y particulares son 64, ¿cierto?, que se encuentran con arriendo estratégico. Señalar, presidente, que en la actualidad tenemos
1.181 solicitudes de carabineros que se encuentran sin poder darle solución a una demanda habitacional. Estos son los que han generado solicitud a la Dirección de Bienestar. Seguramente hay muchos más que no lo han hecho y hoy día se encuentran arrendando o viviendo de allegados o muchas veces disgregados familiarmente para poder cumplir servicios donde han sido destinados. Eh, y, y bueno, y estos se encuentran distribuidos a nivel nacional. Esto no es solamente en la región metropolitana, sino que también compromete a varias regiones del país. En las regiones en las cuales en algunas no tenemos ninguna capacidad de poder ofrecer algún tipo de vivienda eh, administrada por la institución para poder satisfacer su demanda. Eh, Quiero decirle que se nos entregan como recurso anual a nosotros 273 millones de pesos para poder hacer arriendo estratégico, vale decir, donde no tenemos alguna vivienda para algún jefe de alguna unidad, destacamento, comisaría, etcétera, se nos entrega estos recursos, que son los del año 2022, la misma cantidad se nos entregó para este año, y tenemos que entregar en forma parcializada solamente un aporte a los funcionarios, porque obviamente con esa plata no podríamos arrendarle hoy día a los 69 funcionarios que le estamos solucionando un problema habitacional. Solamente le entregamos un aporte, una ayuda, para que tratamos de distribuir lo mejor que podemos esta plata para que alcance para la mayor cantidad de personal. La verdad que nuestras falencias y nuestras carencias son inmensas y son realmente preocupantes. Eh, en Santiago, nuestros carabineros, que todos los que trabajan en el sector oriente, no viven en el sector oriente, viven en el sector sur y en el sector poniente de la ciudad. Por lo tanto, sus desplazamientos, su calidad de vida se ve absolutamente afectada y los costos asociados a esto también, al no contar nosotros con un complejo habitacional en el sector oriente que nos permita poder darle o tener una oferta habitacional para los funcionarios que trabajan en Vitacura, Lo Barnechea, Huechuraba, La Conde, Providencia, Ñuñoa, etcétera. Con los riesgos que significan los desplazamientos de ellos, que tienen que costearlos obviamente por sus propios medios. No tenemos tampoco o necesitamos incrementar nuestros complejos habitacionales en el sector poniente, de tal manera de poder tener una mayor capacidad de oferta para nuestros creo que trabajan en todo lo que es la zona sur, occidente y poniente de la ciudad de Santiago. No tenemos oferta habitacional en la Araucanía, que es una zona tremendamente compleja. Nosotros necesitamos poder contar en Victoria o en Angol con algún tipo de complejo habitacional que nos permita satisfacer no solamente la habitabilidad de los carabineros y sus grupos familiares, sino que también la seguridad para que ellas puedan estar en un entorno tranquilo y seguro, sus familias. Respecto a las asignaciones que reciben los carabineros, quiero contarles que las asignaciones datan del año 1998 y, por ejemplo, el general director, voy a poner los dos extremos. Yo recibo una asignación de casa de 124.000 pesos. Eso me entrega el Estado a mí para poder, si no tuviera una vivienda fiscal, poder arrendarla. Si recibo una vivienda fiscal, a mí no se me paga la asignación casa. Pero si yo no tengo, puedo hacer uso de estos 124.000 pesos. Claramente con esto no puedo arrendar ni una pieza. Un carabinero recibe 36.460 pesos de asignación habitacional y un suboficial mayor 79.000 pesos. O sea, es absolutamente desproporcionado y poco actualizado esta asignación, considerando las actuales demandas que tienen nuestros funcionarios para poder vivir. Y esto nos genera un problema. La gran mayoría de los carabineros, los que tienen mayor grado, ya han comprado su vivienda propia, pero obviamente no pueden estar permanentemente viviendo en el lugar donde compraron. Ellos tienen que estar disponibles para el despliegue operativo territorial que la institución necesita y obviamente son trasladados a otros sectores donde tienen que arrendar o vivir en los cuarteles bajo disgregación familiar. Muchos
optan por esto, porque obviamente tampoco quieren exponer sus casas, ¿cierto?, a que sean víctimas de que se las tomen o arrendarlas, ¿cierto?, y se las destruyen. Pero es una realidad. Yo creo que aquí hay una posibilidad de poder hacer una mejora, en hacer un incremento en esta asignación para que los funcionarios puedan tener una opción de complementar y poder arrendar en aquellos lugares donde no contamos con oferta habitacional. Y un tercer punto que quería señalar en beneficio de esto es que tanto bomberos como gendarmería y los que realizan el servicio militar cuentan con un incentivo de subsidio habitacional a través de un puntaje especial que lo hace, ¿cierto?, de contar con una subvención distinta al resto de los funcionarios públicos. Yo creo que esto perfectamente podría ser extendible a la institución, generaría incentivos también para quienes quieran postular a la institución de contar con un subsidio extraordinario, distinto, donde se le asigne un puntaje diferente y que obviamente el resto, nuestra Dirección de Bienestar lo puede complementar con las ayudas que genera a través del Fondo de Ahorro Habitacional. Solamente señalar que durante el año, en los últimos 3 años, más de 1.000 carabineros, ¿cierto?, han podido acceder a la vivienda propia, y eso obviamente es un logro, no solamente desde el punto de vista familiar, sino que también de una satisfacción personal por parte de los carabineros. Así que agradecer a la senadora María José Gatica por darnos esta oportunidad y esta posibilidad de poner un tema que es sensible, que es estratégico, que yo creo que también el Estado puede hacer algo y aportar para poder mejorar estas capacidades que son un tremendo problema. Yo solamente señalarles que en la zona norte del país, nuestros carabineros viven en sectores de alto riesgo, donde tienen que dejar a su familia y a sus hijos, muchas veces en entornos que no son los más adecuados y apropiados para poder cumplir una función tan delicada y compleja como es la delincuencia. Particularmente lo digo en el norte, que es una zona que está afectada hoy día por el crimen organizado, por el narcotráfico y por una serie de organizaciones criminales que operan, donde se compromete gravemente la integridad y la seguridad de nuestros funcionarios y sus familias. Y obviamente a lo mejor en esa zona se podría pensar en el futuro, en tal como lo tienen las Fuerzas Armadas, poder contar con complejos habitacionales que permitan a los funcionarios poder trabajar tranquilamente, desempeñar sus funciones en forma tranquila y tener a su familia en entornos seguros que les permitan poder llevar una vida un poco más normal de lo que hoy día tienen. Eso, señor presidente, y muchas gracias por la oportunidad de poder exponer esta problemática que afecta a la institución. Sí, muchas gracias, señor director general. Le vamos a dar la palabra a continuación a la señora Claudia Castillo para que nos pueda complementar. Yo solo, a modo de introducción, la pregunta que le hago de inmediato a la señora Castillo. Por ejemplo, en Osorno, en el sur del país, en un programa del DS-19, funcionarios municipales fueron parte de casi un 50% de un proyecto de integración, siendo todos funcionarios municipales, pero con sueldos obviamente que le permitían calificar para ese tipo de proyectos. En el caso de Carabineros, ¿eso también pudiese realizarse un trabajo de ese tipo, señora Claudia, en el ámbito del DS-19? Señor Sandoval. No, antes de que exprese la... Hay una realidad que tienen, por su intermedio saludamos y me sumo obviamente a las palabras hacia Carabineros a través de su general director. General, o sea, el problema mayor que uno ve acá en este tema es que la solución, claro, el presidente plantea el caso de los funcionarios municipales, pero uno ve, por ejemplo, yo general soy de la región más linda de Chile y donde Carabineros tiene, y a lo largo de la historia tiene un despliegue de presencia extremadamente sustantivo y muy ligado con las comunidades.
Y en este caso, para efectos del Ministerio, Claudia, ¿cómo definir una estrategia? Porque muchos de estos carabineros, yo estoy pensando generar esos destacamentos que ustedes tienen en el Mayer, en Teniente Merino, ¿verdad? En el Triana, en Lago Verde, en sectores fronterizos, donde además se produce otra connotación. Acá hay que buscar una modalidad distinta, y me da la impresión a mí que la modalidad es a través de esas famosas viviendas fiscales, que conozco varios casos. La semana recién pasada estaba en Chile Chico y las viviendas, esas deben tener por lo menos generar unos 60 años de vida, ¿ya? Las condiciones de habitabilidad con todo lo que eso implica. Entonces, acá hay que diseñar una solución que es intermedia, que no es definitiva, porque ningún carabinero, a lo mejor por la rotación que ustedes le dan a los funcionarios, permanecen un tiempo solamente en un destacamento. Yo veo el caso de los fronterizos que se mueven permanentemente, en el Trabaker, en el Travamayer, gente que está un periodo de tiempo y después sale. Ninguno de esos carabineros quiere quedarse ahí ni optar una solución en ese lugar, porque obviamente que no le sirve para su futuro real, ¿ya? Y adicionalmente a eso tenemos el problema de la ruralidad. Nosotros somos una zona evidentemente fronteriza y por lo tanto es distinto. O sea, a mí me da la impresión aquí general que directamente la solución debería pasar por un programa de construcción de viviendas fiscales, como se llamaban antes, no sé cómo se llaman ahora, y donde Carabineros pueda resolver este tema, además de recuperar el cúmulo de viviendas, como el caso de Chile Chico, que es capital de una provincia fronteriza, al lado de otra localidad argentina. Evidentemente que hay allí un tema, un enfoque distinto. Yo no sé si desde el Ministerio, no sé desde qué vía pudiera eventualmente buscarse un canal para resolver esta materia, como señala la senadora Gatica que planteó esta inquietud, es absolutamente válida. O sea, también hay que darle condiciones de dignidad. Yo, general, he estado en muchas de estas casas. Incluso más, he estado en muchos de los instalaciones de Carabineros, ¿ya? Me acuerdo en Tortel, que me daba pena entrar a Tortel, presidente, porque tenía que preguntar, antes de golpear la puerta, antes de entrar, ¿no es cierto?, tenía que preguntar si el carabinero que estaba en el fondo de la pieza estaba acostado o no, porque si yo entraba a la entrada se iba probablemente a caer del camarote. O sea, en condiciones muy precarias. Puyuhuapi, Caleta Tortel, y sin ir más lejos, la primera comisaría de Coyhaique que nomás puede generar, ¿verdad? Un edificio que ya tiene, ¿cuánto? 70 años por lo menos, ¿ya? Y que evidentemente hablan de esa. Yo creo que cómo buscamos, por lo tanto, y cuente desde el punto de vista nuestro general, con el afecto que le tenemos, con la reconstrucción del afecto que ha tenido Chile también con Carabineros de Chile, que nos alegramos profundamente, evidentemente, de esa recomposición del alma de los chilenos con una institución tan querida en realidad. ¿Cómo colaboramos en ese proceso? ¿Ya? En materia de construcción de los cuarteles, en materia de recuperación, de reparaciones de los cuarteles antiguos, en materia de construcción de viviendas para funcionarios en aquellos lugares probablemente más apartados con mayor prioridad. Gracias, presidente. Gracias, le damos la palabra a la señora Claudia Castillo. Sí. Hola, hola, buenos días. Espero que se esté escuchando bien. Yo perfecto. Sí. Bueno, saludar a todos y todas las presentes, senadores, senadoras y al general director y al general también que está presente ahí, general de bienestar. Bueno, la verdad que yo estaba preparada para hacer una muy breve presentación del programa de trabajadores, que creo que es un programa que sería bastante pertinente para abordar por una parte, digamos, de la problemática que presenta el general Yáñez, pero que es un programa que atiende a la propiedad y es un programa bastante conveniente en que la institución en este caso podría aportar terreno para la construcción de un conjunto de conjuntos habitacionales en distintas localizaciones donde la institución tuviese terreno, y el Estado ahí aporta un subsidio bastante alto, más alto que el subsidio habitual para los sectores medios. Es un subsidio en las zonas de Coquimbo a los Lagos de 1.000 unidades de fomento, y a complementar por un aporte adicional, considerando que el terreno lo va a aportar la institución, y complementando con la posibilidad de un aporte adicional, un mayor ahorro o bien un crédito hipotecario
y en el esquema que mencionó el senador Espinosa, en el esquema de integración. Y lo que podría atender la diversidad del esquema de grado, ¿no es cierto? Ya sea el esquema que tienen de oficialidad y de la, no sé cómo se llama, los que no son oficiales son los suboficiales, digamos. También reconoce este programa, reconoce la diversidad de ingresos. Entonces, este programa está pensado también con la misma lógica de integración, y de acuerdo a eso se fijan también la posibilidad de llegar a ciertos precios de vivienda variables según los ingresos que tengan los trabajadores, en este caso los carabineros y las carabineras, ¿no es cierto? Y permitiría, yo creo que, un desarrollo bastante apropiado, pero pensando siempre en que este programa es a la propiedad habitacional y con el aporte de terrenos por parte de la institución. Yo creo que ese esquema es bastante positivo para abordar la necesidad habitacional y con una disminución bastante considerable del crédito hipotecario. Comparativamente, como me pareció que fue el senador Espinosa que señaló el caso de Osorno, en que los trabajadores municipales accedieron a un programa de integración, esto es algo similar, con la diferencia que el terreno, en vez del esquema del programa tradicional de integración, en que el terreno lo aporta un privado, por lo tanto hay obviamente un cobro, un valor mayor. En este caso del programa de trabajadores, el terreno lo aporta la institución, por lo tanto la posibilidad de desarrollar una vivienda de mejores condiciones en cuanto, por ejemplo, a superficie o a mayores terminaciones o a una mejor localización, lo permite el monto de subsidio más alto y la donación por parte de la institución del terreno. Entonces, esa es una línea que se podría explorar, la podemos ver más en detalle después con la institución, con el Servicio de Bienestar de Carabineros, y también podrían surgir otras líneas, dado que está planteado la temática del arriendo. Hay también algunas líneas que han surgido. Por ejemplo, hay una línea de arriendo, que es una línea en que las entidades personalidades jurídicas, pueden comprar viviendas para destinarlas al arriendo. Y esa compra de viviendas, esta es una línea, digamos, una línea que ya empezó en el año 2017, que había perdido su fuerza anteriormente, pero que ahora se retomó con un primer llamado el año pasado, llamado piloto, y este año también ya se va a lanzar un nuevo llamado, que es adquisición para arriendo. Entonces, esta línea permite, a través de un financiamiento en que se otorga un subsidio similar al subsidio de sectores medios, o sea, estamos hablando de alrededor de 450 UFs, a la entidad, persona jurídica que presenta este plan de arriendo, 450 UFs de subsidio, la posibilidad de acceder a un préstamo Servium de hasta 1.540 UF, dependiendo del valor de la vivienda, y un aporte de la propia entidad o institución, en este caso, de hasta un 10% del valor de la vivienda. Con este financiamiento que les comento, se logra financiar una vivienda de más o menos 2.200 UF. Sin embargo, si el financiamiento de la institución supera este 10% mínimo, podría llegar a comprar viviendas de hasta 3.000 UF, por lo que se amplía la oferta habitacional disponible para comprar viviendas, digamos, de ese rango, entre 2.200 a 3.000 UF, con la obligación de destinarlas al arriendo. El préstamo que el fondo, la vivienda se debe hipotecar en favor del Servio, porque el Servio va a prestar esta cantidad de 1.500, alrededor de 1.500, 1.540 UF. Entonces también es un esquema interesante que yo veo bastante factible en este caso, de que la institución pudiera participar de este llamado de adquisición, o sea, en el fondo
gestionar una compra de vivienda, ya sea en un edificio o en una zona geográfica, oferta habitacional que esté relativamente cercana, pero dispersa, no concentrada en un edificio o en un mismo edificio, y presentar esta oferta para obtener el financiamiento. Hemos tenido algunas entidades que han presentado desde un edificio completo, y hay otras entidades que han presentado oferta dispersa. Esa también es una línea que pienso que se podría explorar con mayores detalles, la podríamos analizar. Y en ese caso habría una oferta más inmediata disponible en las zonas en que más se requiera. Por ejemplo, a lo mejor en la zona surponiente de la región metropolitana, donde efectivamente hay oferta habitacional en torno a las 2.800 UF, sería factible implementarlo. Esas son las dos líneas, yo creo que más hacen sentido, aparte del programa tradicional de integración social, pero que obviamente está limitado a donde existe oferta de empresas constructoras que están dedicadas al programa, que obviamente no es en todas partes. Eso Muchas, podría por ahora aportar. muchas gracias, señora Claudia. Le damos la palabra al señor director. Solo decirle, señor director, que conversábamos con el senador Sandoval acá mientras exponía a la señora Claudia, que la dificultad que tenemos en este ámbito es generalmente la rotación que tiene Carabineros también, en el ámbito nacional. Porque esto más que nada, cuando se plantea por parte de la senadora, ya estamos hablando de Carabineros que están en la etapa de radicarse ya en una ciudad determinada, creemos nosotros, porque antes, en su carrera funcionaria, hay mucha rotación. Entonces, por lo tanto, sacar una vivienda en un lugar que después ya no vas a estar porque te van a trasladar a otra ciudad es una... ¿Cómo lo visualiza eso la dirección general? Sí, señor presidente, y por su intermedio a todos los integrantes. Bueno, agradecer la exposición de doña Claudia Castillo. Creo que es interesante algunas de las cosas que nos ha ilustrado, pues nos permiten también tener alguna opción, ¿cierto?, que podemos ver con la Dirección de Bienestar. Pero efectivamente, presidente, la rotación de la institución está dada por las demandas institucionales y obviamente yo lo señalaba el otro día en una comisión, ¿no? Y porque muchos parlamentarios preguntan por carabineros que quieren quedarse en una zona determinada, etcétera, pero nosotros somos Carabineros de Chile, o sea, tenemos presencia a nivel nacional y obviamente una de las primeras cosas que nosotros asumimos cuando ingresamos a la institución es que nuestros servicios pueden ser prestados desde Arica hasta Puerto Toro y claramente tenemos que tener esa disposición para estar. Es por eso que la solución... no estamos yendo hacia una solución de una vivienda permanente para el funcionario, sino que más bien con contar con infraestructura en las diferentes regiones que nos permitan poder satisfacer la demanda de los funcionarios cuando son trasladados. Efectivamente, uno de los problemas que tienen los carabineros cuando son trasladados a diferentes reparticiones es que ¿dónde voy a vivir? ¿Cuánto me va a significar si no hay vivienda fiscal? Un arriendo en un lugar donde pueda tener a mi familia en forma tranquila. Y obviamente para eso tenemos que contar con viviendas que sean administradas por la Dirección de Bienestar y que sean de patrimonio del fisco o de la Dirección de Bienestar bajo la administración de la Dirección de Bienestar y que permitan de alguna manera poder contar con esta oferta. Lo que tiene que ver con la casa propia, yo creo que eso nosotros como tenemos un buen programa a nivel de la Dirección de Bienestar nuestro. Creo que sería súper interesante generar incentivos también hoy día del punto de vista de los puntajes de los subsidios, tal como ocurre con Gendarmería, con los soldados con cripto o con bomberos, para poder generar un mayor incentivo a los jóvenes que quieren ingresar a la institución. Pero la solución, señor presidente, es tener y contar en determinadas regiones clave. Por ejemplo, Antofagasta es una ciudad que para el estándar de vida que tiene esa región y el nivel de ingresos que tienen nuestros carabineros es invivible. O sea, no hay ningún carabinero que esté en condiciones de poder arrendar en Antofagasta porque es carísimo, porque tiene la media son los sueldos que maneja la minería. Por lo tanto, los sueldos de carabineros están muy, pero muy lejos de homologarse a esa realidad.
Senadora Gatica. Senadora Gatica. Eso iba a preguntar. Gracias, presidente. General, en realidad para ver cómo podemos colaborar también con esta inquietud que existe de parte de la institución, ¿qué propuesta podría sugerir usted de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la vivencia que tienen los funcionarios, y para ver también de qué manera podemos nosotros generar alguna ayuda? Sí, presidente, y por su intermedio a la honorable senadora, yo nombré tres cosas que podrían ser en lo inmediato una ayuda efectiva, más allá de analizar, ¿cierto?, las propuestas que hizo la señora Claudia Castillo, que me parece interesante poder trabajarlas junto a la Dirección de Bienestar. Primero es el aumento del incremento, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con el arriendo estratégico. O sea, se nos entregan 273 millones para arriendo estratégico. Lo hablaba por su intermedio, presidente, un senador ahí, en los sectores rurales. Nuestros destacamentos no tienen la infraestructura para alojar muchas veces al jefe de destacamento con su familia, pese a que a los proyectos de los nuevos cuarteles vienen considerada una casa anexa a cuartel para el jefe de destacamento. Pero por lo pronto sería incrementar este monto a fiscal asignado en materia de arriendo estratégico. Lo segundo es ajustar a través de un estudio que se puede hacer la asignación casa que persiguen los carabineros. Y yo aquí quiero ser claro, dentro de los requisitos, un carabinero para poder hacer uso de una vivienda fiscal o que administre la Dirección de Bienestar debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, si tiene vivienda propia en la zona donde está trabajando, no puede acceder a una vivienda fiscal. Si vive solo, no puede acceder a una vivienda fiscal porque se privilegia el grupo o núcleo familiar o los hijos. Y tercero, es que obviamente la antigüedad que tiene que tener en la institución, y un cuarto es que no se le paga la asignación casa, vale decir, el Estado se reserva ese dinero para el fisco cuando se le entrega una vivienda bajo esta condición. Por lo tanto, los más de 1.000 carabineros que hoy día tenemos en la condición de no poder asignarle viviendas fiscales, ven la posibilidad de que la asignación casa se actualice un poco a la realidad de los tiempos que estamos viviendo hoy día. O sea, con 75.000 pesos, un suboficial claramente es muy poco lo que aporta para poder arrendar una vivienda en forma particular. Y lo tercero, ¿cierto?, es considerar los incentivos de subsidio extraordinario para el personal institucional, de tal manera de que tenga otro atractivo. Sabemos que ya el tema de remuneración es un tema que hoy día, dada la realidad que vive el país y la realidad que viven muchos de nuestros compatriotas, obviamente hay siempre para alguien que está peor, y por lo tanto tenemos que ser eso muy conscientes, pero yo creo que mejorando algunas de estas asignaciones especiales podríamos contribuir a mejorar las condiciones de nuestros carabineros. Señor director, no sé si algún otro colega quiere agregar algo. Senador Sandoval. Sí, presidente, muchas gracias. En general, quizá un fuerte énfasis pudiéramos hacer en la formulación presupuestaria del año 2024, en lo que usted señala. Para ello están ya constituidas las subcomisiones, ¿verdad? Están los análisis respecto a este tema, ya pronto estarán todos los servicios trabajando en su formulación presupuestaria, pero quizás sería bueno, yo no sé si será información, no creo que sea información muy delicada desde el punto de vista de poder contar, por ejemplo, con una radiografía de la situación habitacional, una radiografía de la situación habitacional en las regiones general. Le contaba el caso, no sé, de mi región, que a lo mejor se pudiéramos enfatizar me da la impresión a mí, primero en un plan de reparación y segundo en un plan de construcciones de viviendas fiscales, ¿ya?, de viviendas institucionales, para aquellos carabineros que se desempeñan por periodos estacionales en algunos rincones del país. Eso pudiera ser quizá una información significativa si pudiera compartirse, y además una más sintonía o complicidad, ¿verdad?, en la tramitación presupuestaria del año 2024, para que sepamos también nosotros, porque a veces las instituciones mandan presupuestos, pero Carabineros no suele llegar obviamente a la discusión del detalle. Ustedes canalizan el ministerio y ahí quedó el tema.
y en las comisiones o en las subcomisiones mixtas no hay mayor detención a los detalles. Y estas cosas pudieran ser a lo mejor la oportunidad para enfrentarse de otra manera y le ofrecemos nuestra complicidad para ese trámite en el presupuesto 2024. Y yo, conociendo el caso de los carabineros que viven en nuestros sectores fronterizos, me encantaría que pudiéramos partir, ¿verdad?, con algunos programas de reparaciones de viviendas fiscales antiguas, porque sinceramente solamente el caso de Chile Chico, que es una capital de una provincia, más de 60 años tienen esas casas y si no es por el esfuerzo que hacen los carabineros por mantenerlas pintaditas, arregladas, yo no sé cómo están por dentro porque no he entrado tanto, ¿se fija? Pero pudiéramos realmente hacer algo en ese sentido, presidente. Muchas gracias en general. Y después tengo un mensaje comercial, no sé si me lo permite al final el presidente. Igual tengo uno, pero terminemos este tema. O sea, le vamos a pedir autorización a la senadora Gatica, que fue la gestora de esta petición, pero yo quisiera, señor director, ¿quiere señalar algo respecto a lo que planteó el senador Sandoval? Sí, presidente, sí. Le vamos a hacer llegar la información en detalle de todo nuestro sistema habitacional que tenemos a lo largo del país, distribuido por reparticiones, por comunas, etcétera, para que tengan la información completa. Efectivamente, la precariedad de las viviendas son muy, pero muy antiguos. Nuestros recursos que recibimos en bienestar prácticamente se desgastan en tratar de hacer mantenimiento y un mantenimiento que no alcanza para todas, sino que para aquellas que están en las peores condiciones. Y yo ahí avalo lo que, por su intermedio, lo que dice el señor senador, que si no fuera por el cariño y el amor propio de los carabineros de mantener esas viviendas que son antiquísimas, seguramente ya estarían en el suelo o abandonadas. Ahí el amor propio nomás de mantenerla dignamente para que puedan vivir. Mire, presidente, yo quiero valorar mucho esta instancia, porque efectivamente cuando hablamos del tema de la seguridad, normalmente estamos preocupados de los vehículos policiales, del Correcto. armamento, la munición, Exacto. la táctica, la estrategia, pero esto es fundamental. Esto es clave. Esta es la esencia de la reforma mía en la institución. Si no partimos fortaleciendo la institución desde el punto de vista del bienestar de sus carabineros, de la salud de sus carabineros y la educación de sus carabineros, difícilmente vamos a avanzar a tener una policía realmente que esté a la altura de lo que el país y estar en las condiciones de otras similares en el mundo. Mire, un solo ejemplo. Me reuní con el ministro de Educación. Usted sabe que mis carabineros son los procesos de traslado nuestros se hacen a fin de año. Nuestros carabineros, cuando son trasladados a regiones, tienen que entrar al sistema de poder postular a los colegios. Y ya cuando llegan, ya está todo cerrado. Y tenemos una tremenda complejidad de que no nos aceptan en los establecimientos vocacionales y se hace muy, pero muy complicado. Entonces, fuimos a hablar con él y efectivamente existen mecanismos que hoy día pueden perfeccionar eso a través de incorporarlo, al igual que el personal de la salud y educación, en la misma figura para que no tengan que entrar a la tómbola cuando son trasladados a las diferentes regiones del país. Y yo creo que cuando vemos el tema de la salud, que también es un tema muy importante, nuestro sistema de salud se quedó pegado en los años 70, y cuando muchos piensan que tenemos un sistema de salud que es robusto, que es sólido, hoy día quiero señalarle que nuestro sistema de salud está absolutamente frágil. No tenemos GES, no tenemos auge, no fuimos incorporados en ninguna de las patologías que tiene cobertura el sistema de salud. Es autofinanciado. La salud de Carabineros se autofinancia por el aporte propio de los carabineros. Durante los 3 años de la pandemia, el hospital no generó recursos, lo que nos significó que los médicos se fueron del hospital porque no podemos competir en el mercado con el pago de remuneraciones a nuestros médicos que se ajusten a la realidad del mercado nacional. Y eso nos hace muy complejo hoy día poder estos 3 pilares que son fundamentales, salud, educación y bienestar, poder satisfacerlo. Así que yo agradezco y valoro mucho esta instancia porque creo que algo de acá va a salir que es en beneficio de nuestros carabineros que se sacan la mugre todos los días. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor director. Nosotros queremos pedirle su paciencia 5 minutos nomás, porque tenemos pocas veces la posibilidad de estar con usted y cada uno de los senadores va a tener 1 minuto y medio para para plantear algunos temas que tienen que ver con, obviamente, el desempeño de una institución que, sin lugar a duda, todos valoramos mucho el quehacer que realizan en todo Chile todos los días. Senador Sandoval.
No, muchas gracias, presidente. Discúlpeme, general, que nos aprovechemos de la coyuntura, pero yo quisiera plantearle dos situaciones particulares en este minuto que dicen relación con, uno, en Puerto Cisne, una situación que nos plantearon la comunidad. Puerto Cisne, general, se está transformando en el puerto principal de cabotaje de carga y pasajeros de la región de Aysén. Y ha sido el fuente de detección de muchas situaciones ilícitas, particularmente con tráfico de droga y esas cosas. Se ha transformado en un punto estratégico en las comunicaciones de la zona austral. Tenemos una tenencia general. Con todo el cariño que le tienen la institución a Carabineros, le gustaría levantar un poquito más el estándar de esa instalación. Lo hablábamos con el alcalde Francisco Roncagliolo, con sus concejales, con sus comunidades también, y todos plantean esa necesidad. La instalación hacen todo lo posible, pero dado la envergadura que está adquiriendo ese puerto Cisne, realmente se considera una condición bastante estratégica que pudieran considerar esa situación general. Dentro de los análisis de las proyecciones, yo sé que todo el mundo le está demandando más carabineros, más instituciones, pero ahí hay una entidad que realmente hoy día está siendo absolutamente necesaria, para que lo tenga en carpeta y podamos conversar sobre ese particular en algún minuto. Muchas gracias, presidente. Aplazamos 5 minutos finales. Senadora Gatica, ¿quiere plantear? Senadora Pascual. Yo quisiera, para finalizar, no le escuché, perdón. No, para finalizar yo quisiera agradecer a la institución, señor director general, una situación que usted está en pleno conocimiento. La gente de todo el sur de Chile, de la 10ª región hasta Punta Arenas, sufre cuando hay alguien en la familia que tiene cáncer, que es la principal causa de muerte. Y quiero agradecer en nombre de toda la gente de mi región y la gente del sur también, el que Carabineros haya cedido al Ministerio de Bienes Nacionales por las gestiones realizadas en conjunto con el delegado, con el gobernador regional Patricio Vallespín, el Ceremi Pablo Flores, la directora del servicio de Reloncaví, la delegada presidencial, se haya cedido un terreno de 5 hectáreas que estaba en posesión de ustedes por 15 años para la construcción del Hospital Oncológico más Austral del sur de Chile. Nuestra gente tiene que ir a Valdivia, tiene que ir al norte, a Santiago, cuando hay un cáncer. Y eso se agradece en nombre de toda la gente que valora enormemente el que ustedes hayan cedido ese espacio de 5 hectáreas frente al Hospital de Puerto Montt. Asimismo, en el tema deportivo, usted lo decía muy bien, el tema de las drogas, solo se combate con más participación, con más deporte, con más formación. Y lo que están haciendo en Osorno también, señor director general, se agradece enormemente de otorgar un espacio de terreno para una institución tremendamente valiosa como es Provincial Osorno, para poder allí formar jóvenes, niños, desde pequeños, en el tema del deporte y en el fútbol en particular. Así que eso en agradecimiento, aprovechando la ocasión, obviamente, de esta reunión, a la cual también le agradecemos su participación y esperamos que, como usted decía recién, sea muy provechosa para todos. Lo dejamos para que se despida, general. Presidente, muchas gracias. La verdad que cuando el presidente Boric manifestó que se hiciera un estudio, un análisis de los terrenos que podíamos nosotros liberar para generar proyectos de esa envergadura, créame que lo asumimos con mucha responsabilidad y seriedad, entendiendo una mirada altruista que no solamente beneficia a las comunidades locales, sino que también a los que forman parte de esas comunidades. Por lo tanto, así como lo hicimos en Osorno, en Puerto Montt, lo hemos hecho en Santiago, lo hemos hecho en diferentes regiones donde hemos entregado terrenos que no están siendo utilizados, donde no tenemos ninguna posibilidad de generar ningún proyecto y que obviamente sean utilizados para generar proyectos que vayan en beneficio de toda la comunidad. Cuenten siempre con el compromiso de esta institución. Nosotros estamos siempre mirando a Chile en un conjunto, somos parte del país, somos parte de la comunidad, provenimos de ella misma, nuestras familias viven a lo largo desplegadas de todo el territorio y por lo tanto todo lo que vaya en beneficio de los chilenos va a ser en beneficio también de nuestras familias. Así que yo les quiero agradecer realmente, presidente, esta instancia. Creo que nadie nunca nos había preguntado por un tema que es tremendamente importante para los carabineros, como es la parte habitacional, como el tema
del hogar donde viven nuestros carabineros con sus hijos, y creo que esto es fundamental. Un carabinero que tenga a su familia tranquila, en un lugar digno viviendo, siempre va a ser un mejor carabinero, va a entregar un mejor servicio a la sociedad. Muchas veces muchas veces la solución no es subir los sueldos, sino que a veces mejorar las condiciones. Y esas condiciones claramente con instancias como esta se pueden mejorar existiendo un poco de voluntad. Así que solamente agradecer a cada uno de los integrantes de la comisión por su intermedio presidente, decirle que al senador Sandoval que voy a ver el tema de Puerto Cisne. Estoy muy claro de que hoy día uno de los problemas del crimen organizado es a través de nuestros puertos, por lo tanto tenemos que fortalecer nuestras líneas de control en aquellos lugares, y lo voy a conversar con el jefe de zona para hacer un proyecto a la brevedad que permita satisfacer esa necesidad. Muchas gracias, presidente, y a todos los integrantes de la comisión. A la señora Claudia Castillo la vamos a contactar porque me pareció muy interesante las cosas que nos propuso, así que muchas gracias. Gracias, señor director general. También saludamos al general de Bienestar, que nos acompañó durante toda la reunión, a la señora Janet Tapia, a la señora Claudia Castillo, y habiéndose cumplido, por lo tanto, el objetivo de la reunión, la damos por terminada, agradeciéndole una vez más a todos quienes participaron.